muchísimas gracias por recibirnos aquí en también mi casa de estudios. Así es. Hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura aquí en el ITESO y algo que venía comentando es la gente que está aquí, que estudia aquí, es fenomenal. Tuve ahorita la oportunidad de entrevistar a algunas estudiantes y todas me dijeron que sí, encantadas de poderlas entrevistar. Te quería comentar, antes de presentarte, te quería comentar un poquito la dinámica. Adelante. Me pareció interesante hacerle 5 preguntas a estudiantes mujeres como consecuencia Ujú. de el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, que son 16 días de activismo, y después preguntarle al director de la Facultad de Derecho de aquí del ITESO, sobre todo para ver el contraste en cuanto a la edad, ¿no? Cómo vemos ya nosotros con algunos añitos Ujú. de más, ¿no? Y cómo ven ellos, ¿no? Claro. La situación en cuanto a estereotipo de género, ¿no? En cuanto a las cuotas de género, en cuanto a los temas de igualdad respecto de la mujer, ¿no? Entonces, me permito presentar al doctor Marcos del Rosario Rodríguez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es autor de diversos artículos en materia constitucional, experto en Derecho Constitucional, director de la Facultad de Derecho del ITESO y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, respecto a la cual también soy miembro yo. Estimado Marcos, nuevamente muchísimas No, gracias al por contrario. darme la oportunidad de entrevistarte. Yo tengo varias preguntas a tu persona y las primeras 5 son las que también les hice a las estudiantes, ¿no? Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, vamos empezando. ¿Qué país fue el primero en otorgar el derecho al voto a la mujer y en qué año? Primer país en otorgar el derecho a otra mujer. ¿Y en qué ¿Y año? en qué año? Si lo recuerdas. Eso lo recuerdo. ¿Cómo es anglosajón o no? No. Yo lo tuve que buscar nada más, digo, Sí, no recuerdo. yo Pero sí, tampoco, digo, Nueva Zelanda, 1893. en el siglo XIX, finales del siglo Sí, XIX, ok. en México. ¿Cuándo fue en México? Bueno, México es una reforma constitucional importante que se dio en el año 52, se materializó en el año 54 ya formalmente entró en vigor la reforma, ¿no? 17 de octubre del 53. 53. 53. Y entró en vigor en el 54. Así Exactamente. es. Fíjate, hay un dato curioso. En Estados Unidos, Adolfo Ruiz Cortines, siendo presidente exacto, de la República. en Estados Unidos es en 1920, pero es el derecho de voto de la mujer blanca. Sí. No fue, efectivamente, fue un voto, un reconocimiento sesgado del derecho político a votar. Exactamente. Digo, en Estados Unidos tienen más que un problema de género, tienen un problema de discriminación, ¿no? Que bueno. Que se materializa con eso, ¿no? Racismo y lo además sustentado Exacto. con el tema de discriminación hacia la mujer, ¿no? En nuestro primer artículo número 1, ¿no? Que habla de no discriminación e igualdad, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué es una cuota de género? Una cuota de género es una acción afirmativa que puede ser a través de una política, un programa o una disposición normativa que busca de alguna manera en ciertos ámbitos o en ciertos contextos generar igualdad, donde no se da precisamente un reconocimiento efectivo hacia las mujeres, puede ser en materia laboral, política, y el Estado impulsa de alguna manera o propicia a través de esas cuotas que se vaya dando una situación de igualdad de manera progresiva. Por eso muchos autores dicen que las cuotas tienen que ser temporales en lo que se alcanza esa Se igualdad, restablece. ¿no? Sustantiva, ¿no? Es así Sí, la... sí, es correcto. Efectivamente, es una acción afirmativa que permite de alguna manera, de manera temporal, equilibrar el derecho a la participación
de las mujeres, ¿no? En la vida pública, ¿no? Así es. Ahorita, por ejemplo, tenemos presidente municipal en Guadalajara, mujer, o sea, el municipio Ujú. más importante, en En Tlaquepaque, Tlaquepaque también, que estamos aquí en Tlaquepaque. Tlaquepaque, Es- exactamente, Nuestra presidenta municipal es mujer, es Laura mujer, Imelda, la presidenta del Congreso, Mónica Magaña, que también es egresada de aquí de del aquí del Derecho, del ITESO, ITESO. así es. Entonces, sí, digo, vamos con la siguiente, después profundizamos en ese tema, pero vamos con la siguiente pregunta. Em, ¿Crees que aún se necesite una ley que garantice una cuota de género? A ver, en México dimos un paso incluso más allá de establecer simples cuotas de género, y como recordabas, empezaron en materia electoral, con decisiones del Tribunal Electoral que luego transminaron a ser legislaciones, ¿no? Primero se empezó con el esquema de 60-40, 70-30, 70-30, Así 60-40, es. y finalmente se llegó a un tema de paridad, ¿no? Ok. Que ya incluso no es propiamente, digo, en un sentido estricto, no es una cuota, sino es ya un principio, ¿no? En que 50 y 50. Yo creo que en materia electoral México puso una muestra a muchísimos países democráticos del primer mundo que no advirtieron esa necesidad que desde la Constitución se tuviera. Yo sí creo que el hecho que tenga una permanencia en la Constitución propicia que no se nos olvide que efectivamente se tiene que dar esa situación de igualdad sustantiva. En México particularmente, donde existe una cultura machista, donde en el ámbito laboral, político, social ha existido una misoginia constante y permanente, sí veo necesario que la estructura normativa propicie. Ahora, no es suficiente, porque efectivamente se tiene que traducir en acciones concretas del gobierno federal, del gobierno local y a nivel municipal. Yo sí lo veo necesario, ¿no? Y en nuestro caso, pues está a nivel constitucional incluso, ¿no? Es correcto. Con esas preguntas terminé la parte de los estudiantes y ya estas preguntas son adicionales a lo que de alguna manera Ujú. estoy platicando aquí en los pasillos, en los corredores de esta hermosa universidad. Te preguntaría, en la actualidad, la igualdad de género se refiere a buscar que todos cumplan con los mismos estándares, Ujú. ¿no? Y en igualdad de circunstancias tengan acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Así es. Este, ¿Tú crees que se cumple con la Convención de Belén do Pará, la Convención de CEDAW, para la igualdad, conforme, inclusive la pregunta anterior que estabas, Sí, de alguna manera incluso con medio el marco comentando? constitucional, ¿no? Exactamente. A ver, me parece que hay todavía un camino largo por recorrer en la materialización. Me parece que ya normativamente hablando, el hecho que estemos ya incorporado a un marco normativo internacional donde México se ha comprometido a cumplir estableciendo estándares que propicien la igualdad sustantiva y tal lo ha cumplido, que está ya a nivel constitucional. Y yo diría que en materia electoral, al menos la estructura está hecha precisamente para garantizar esa paridad. Sin embargo, vemos todavía en contiendas electorales muchísima violencia política de género, ¿no? Ha aumentado, paradójicamente, yo lo comentaba en el proceso electoral pasado que vivimos este año 2024, que como nunca antes existe marcos regulatorios, protocolos precisamente para evitar la violencia política de género, que el propio INE lo ha dictado, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte tiene protocolos para administrar con perspectivas de género, pero se está dando muchísima violencia en ese ámbito. Pero sí, a ver, pero si vemos y somos de alguna manera optimistas, creo que la existencia de ese marco normativo, tarde o que temprano, va a propiciar que haya una igualdad sustantiva en ese ámbito. Donde a mí me preocupa todavía, aunque también recientemente hubo una reforma que lleva esta igualdad sustantiva a todos los ámbitos, ya no solamente es una paridad en materia electoral, sino en todos los ámbitos de reciente aprobación, pero lo vemos todavía en el ámbito laboral. A mí me parece que en el ámbito laboral todavía no se ha podido reducir la brecha que existe de género, ¿no? No solamente en el ámbito privado, porque en el ámbito privado se da precisamente esa discriminación o ese sesgo para garantizar la igualdad de oportunidades en obtener un cargo
o desarrollarse de la misma manera que el resto de los compañeros. En el ámbito público también se da, ¿no? Si te fijas cómo está integrado mucho los gabinetes o lo de los staffs de mujeres que ya Sí, están alcanzando posiciones, sí, paradójicamente la mayoría son hombres, ¿no? Es decir, todavía existe una condición, una situación de sesgo que a nivel laboral se ha trabajado, se está impulsando, hay políticas públicas claras, Jalisco lo ha venido desarrollando, implementando, pero creo que ahí hay un reto. Y claro, yo creo que tú lo has advertido y lo vemos todos los días, estoy en el ámbito cultural, ¿no? Al final de cuentas, creo que aunque se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, aquí en la universidad, el ITESO eh, tiene una comisión de género que busca precisamente evitar cualquier tipo de violencia, evitar cualquier tipo de acoso o sesgo. Tenemos un conjunto de materias transversales en el departamento donde se busca precisamente generar una cultura de igualdad sustantiva, pues todavía hay retos que tenemos que superar y solventar. En ese sentido, pues no hay que cruzarnos de brazos, tenemos que combatirlo a diario, hacer acciones constantes y permanentes, acciones que propicien esa igualdad. Pero creo que México, a diferencia de otros países, al menos normativamente hablando, creo que ha puesto las bases, lo cual es una ganancia, pero no nos debemos de quedar de brazos cruzados. Tú sabes que las reformas constitucionales no necesariamente producen efectos inmediatos, ¿no? En esta materia, en otras tantas materias que México ha reconocido la existencia de derechos y principios, se ha quedado en el papel. Creo que hay mucho reto todavía por hacer. Las universidades cumplen un papel fundamental, los colegios de profesionistas, en fin, ¿no? Para propiciar y erradicar esta violencia que de alguna forma se da gradual, con diferencias de gradualidad, pero se sigue dando a lo largo del territorio y en distintos espacios laborales, políticos y públicos, ¿no? muy bien. La Constitución habla de la no discriminación Ujú. y no se pudiera considerar en la actualidad como discriminatorio para los hombres que no se considere la meritocracia sobre las cuotas de género. Esto eh, puede llevar a una competencia de prioridades, ¿no? Ujú. Por ejemplo, eh, esta acción afirmativa, ¿no? Precisamente para que las mujeres puedan acceder a tener una mayor participación, ¿no? Pero en la Constitución, incluso, bueno, el 15 de noviembre, la presidenta Sheinbaum incorpora a la Constitución la palabra mujer, ¿no? Eh, todo el tiempo se hablaba de personas, ahora es hombre, mujer, y tenemos como un sistema de protección a los grupos vulnerables, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué sucedería, no? O sea, porque lo podemos llevar hasta eh, un efecto multiplicador bastante complejo, ¿no? Soy mujer, ok, Ujú. entonces, pero soy mujer y soy lesbiana. Ujú. Soy mujer, soy lesbiana y soy afrodescendiente. Ujú. ¿No? ¿Hasta qué punto de alguna manera esta, eh, estos derechos, ¿no? Se pueden ir multiplicando Ujú. y entonces que tengan este derecho de igualdad ya se convierte en una situación verdaderamente bastante compleja, ¿no? Claro. No debería de alguna manera, digo, y esto lo comento por el tema de, a lo que quiero llegar después es al tema de la meritocracia, ¿no? Ujú. Este, si seguimos con este camino, ¿no? Pudiéramos llegar inclusive al problema que me parece hubo que en Oaxaca, en donde se cambian de sexo de manera administrativa pues, para contender como mujeres, Claro, ¿no? claro. Sí, sí que incluso ya el tema de género se hizo ese derecho que existe ya político, constitucional reconocido de que si yo deseo cambiarme el nombre, ¿no? Por un tema ya sea transexualidad o transgénero, la Constitución me permite, me garantiza esa posibilidad. Sin embargo, se utilizó para fines políticos, Exacto. ¿no?
electorales y la Sala Superior lo identificó. Exactamente. Y la Sala Superior, que ha sido un tribunal sumamente garantista en ese tema, pero cuando se utiliza para un beneficio propio o para beneficiar a un grupo de interés, me parece que eso no prospera. Mira, si estudiamos las acciones afirmativas, y sobre todo en materia de género, la idea principal es generar espacios donde efectivamente se den situaciones de igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo, donde por el hecho que sea mujer, ¿no? O yo pertenezca a un grupo de vulnerabilidad, no me sesgue, no me imposibilite la oportunidad de contender, participar, estar, disfrutar, acceder. Pero las propias acciones afirmativas teóricamente, cuando ya en un plano determinado, ojalá fuera una generalidad siempre, ¿no? Pero hay espacios donde se va ganando y se va propiciando la igualdad sustantiva. Ahí históricamente, teóricamente y jurídicamente, sobre todo en Estados Unidos, hace rato que lo referíamos, obviamente no es lo mismo el desarrollo que ha tenido las acciones afirmativas y su eficacia en Nueva York o en California que en Alabama, ¿no? Por ejemplo, en materia racial. Sí. En Nueva York, pues, obviamente, cada vez existen, si es que en menos, situaciones laborales para favorecer que una persona negra llegue en lugar de un blanco, ¿no? Bueno, porque ya se ha determinado que ya hay igualdad de circunstancias y ahí entramos a la meritocracia. Sí. Sin embargo, hay espacios donde todavía existen sesgos históricos, culturales, que tal vez, aparentemente, pueden propiciar un bloqueo o un obstáculo. ¿Qué es lo que se tiene que evidenciar? Si efectivamente ese contexto profesional, laboral, cultural, si efectivamente ya no existen esos mecanismos de segregación, discriminación, de desigualdad, que propicien que tenga que existir sí o sí una acción afirmativa o una cuota, si se evidencia efectivamente que cualquier persona con su situación de origen étnico, preferencia sexual, condición económica, existen las condiciones porque hay los mecanismos de verificación que propicien eso, podemos hablar de meritocracia. Cuando no se puede evidenciar ni verificar, bueno, pues ahí me parece que todavía es válida las acciones afirmativas. Por eso hablamos hace un momento de la temporalidad, Exacto. porque y no, a ver, puede ser en el plano de género, puede ser en el plano étnico, racial, económico. Si ya efectivamente surtió efecto estas acciones y ya estamos ante una situación de igualdad, a ver, al menos óptima, porque plena, pues suena complejo, ¿no? Pero Sí. óptima, pues creo que si se sigue estableciendo esas acciones, pueden propiciar después situaciones de desigualdad, y eso ya ha estado estudiado en muchos ámbitos, ¿no? O sea, las acciones permanentes pueden generar lo contrario, ¿no? Efectos contrarios. Exacto. Sin embargo, por eso, a ver, ¿quién tiene que estar atento? Pues, por un lado, los legisladores para advertir esas situaciones, por un lado, los gobiernos, tanto el gobierno federal, el gobierno local, para identificar qué espacios requieren todavía de una aplicación mucho más enfática de esos temas. Las universidades, los colegios, las asociaciones civiles, porque claro, a ver, yo hace rato puse el tema electoral. El tema electoral, y lo pongo porque lo conozco bien, Sí. creo que es un espacio donde se llegó mucho antes a ese espacio de paridad, ¿no? Que en otros ámbitos. Y hoy por hoy es muy difícil, puede haber casos, ¿no? Siempre hay casos excepcionales, que a nivel judicial no se haga valer una situación de discriminación o violencia política de género. Es decir, hoy por hoy las mujeres tienen la certeza que pueden contender con las mismas igualdades en materia electoral. Pero habrá otros ámbitos que requieren todavía algún impulso y habrá otros ámbitos profesionales o laborales que no, y ya las condiciones permiten hablar de meritocracia con independencia de lo que tú referías. Oye, si soy mujer y tengo una preferencia sexual distinta, o soy transgénero, o soy una persona con una discapacidad, que ese es otro tema. Ahí me parece que en el ámbito de discapacidad si nos falta muchísimo todavía materialmente hablando, pues a lo mejor podemos hablar de la meritocracia. Te voy a poner un ejemplo, cómo este tema todavía no está del todo arraigado. La reforma la reforma judicial, perdón que vaya a ese ámbito, no solamente se quitó la meritocracia, sino que no se establecieron mecanismos de perspectiva de género.
en la famosa tómbola, ¿no? O sea, el 60% de las personas que salieron fueron personas jugadoras mujeres, ¿no? Y ahora, en el tema de la selección, parece que tampoco se está cuidando ese tema, ni la meritocracia, ni el tema de género. Cuestiones, bueno, políticas, no vamos a entrar a ese tema, ¿no? Pero entonces, si no cuidamos ni lo uno ni lo otro, los resultados también pueden ser negativos, ¿no? Pueden ser desastrosos. Yo sí creo que podemos hablar de meritocracia sí o sí cuando estamos en una igualdad de circunstancias plenas. Y se evidencia esa situación, se puede hablar ya de esa situación. Si no, si hay una situación de desventaja, pues obviamente tendríamos que recurrir a esas acciones. Pero eso me parece que es parte del principio de igualdad, Sí, en un sentido liso y llano, ¿no? eso te lo comentaba porque eh, en un principio hablábamos y yo te comentaba que Estados Unidos, más allá de un problema de cuotas de género, tiene un problema Racial, ¿no? Uh -huh. racial, ¿no? Y Dworkin, ¿no? En su libro A Matter of Principle, hablaba precisamente, ¿no? De la necesidad de que las universidades, sobre todo de prestigio, tuvieran un sistema de minorías, ¿no? Uh -huh. Que finalmente las leyes federales tienen dos leyes federales que establecen precisamente este sistema de minorías para entrar, ¿no? Pero recordaba yo en el libro que él decía, y es que si no hubiera un tema de minorías, ¿no? En Harvard habrían puros judíos, ¿no? Que son las personas que a lo mejor este, pudieran tener mejores calificaciones. Y daba este ejemplo en donde cómo estas minorías pudieran impactar de manera positiva las situaciones demográficas, ¿no? Y de origen étnico en las comunidades, ¿no? Donde decía, si viene a mi colonia una persona de raza negra y veo que que es egresado de Harvard, sea, además de que va a tener diferentes opiniones, ¿no? Uh En -huh. clases, ¿no? Sobre el tema, sobre los diferentes temas, y el mexicano va a tener otras Uh opiniones -huh. y eso puede enriquecer, pues, es parte de una legislación. Sin embargo, ¿no? En el 2023, en el caso de Students for Fair Admission contra Harvard, cambió esta situación de las Uh -huh. minorías, ¿no? Y entonces yo estaba pensando, bueno, pues ahora Harvard a lo mejor ya no van a tener buenos litigantes, ¿no? Y se tendrá que modificar y a lo mejor Uh -huh. ahora es Yale, es Stanford, es UCLA, es USC, yo qué sé, Uh ¿no? -huh. Pero Estados Unidos modifica esta realidad, ¿no? Que tenía desde 1964, ahora 2000, que te dije, 23. 2023, y elimina esta situación de lo de las minorías, ¿no? Entonces, eso lo comento, pues, porque ya Estados Unidos está Ah, hablando 100% de meritocracia, ¿no? así es. Y que que se ajuste el mercado, las universidades, como se tendría que ajustar, como en su momento Uh -huh. fueron las compañías telefónicas cuando después fueron reemplazadas por los celulares, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que pudiera a lo mejor iniciar de una manera parecida las cuotas de género, ¿no? ¿Tú qué piensas Sí, a ver, con base ese a este símil? es un dato muy interesante porque efectivamente la mayoría de las universidades de los Estados Unidos, sobre todo las de prestigio, durante décadas establecieron políticas de admisión con un criterio pluricultural, ¿no? Es decir, un porcentaje para latinos, asiáticos, grupos vulnerables, mujeres, eh, y de alguna manera la idea es precisamente propiciar ante una realidad multicultural que tenemos, pues desde un enfoque pluricultural se pudiera dar una integración y evitar precisamente que hubiese sesgos o que una mayoría tuviese un mayor privilegio en acceder a la educación y formarse, ¿no?
Entonces se hicieron esas políticas. A mí me tocó una residencia que hice en la Universidad de Texas, precisamente, la Universidad de Texas incluso tiene cuotas en materia religiosa, ¿no? Incluso Ujú. para evitar precisamente que o los cristianos o que judíos, sino también cuotas musulmanas o incluso de religiones o filosofías budistas, en fin, ¿no? Tema muy interesante porque yo creo que si hay una universidad, paradójicamente estando en Texas, la Universidad de Texas Campus Austin, que se vive a plenitud una Sí. pluriculturalidad. Bueno, ¿cuál es la lógica de la Suprema Corte para advertir, en ese caso que refieres que es muy interesante? Hay que señalar que es una corte que ha venido cambiando y que tiene una postura distinta a la corte de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Mucho menos garantista, menos progresista, y así son las cortes de los tribunales constitucionales, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos existe un tribunal constitucional con una percepción menos garantista, pongámoslo así, ¿no? Para no utilizar la palabra conservador que en nuestro país ha demeritado muchísimo, no tan progresista. Bueno, ellos razonaron, porque este caso lo estudié alguna vez para clase, es que precisamente ya existen las condiciones necesarias para remover esas acciones que en su momento fueron puestas temporalmente para Sí. que sea una situación de igualdad y ahora se vive en un contexto de igualdad, al menos en el acceso a la educación, y se puede pensar en criterios única, exclusivamente meritocráticos, ¿sí? Lo cual, a ver, eso no significa que ya estamos en la panacea o que vaya, no, sino que se tendrá que estar cuidando para que en cualquier momento donde sea una situación de desventaja o que se esté advirtiendo que otra vez se está privilegiando a un sector, a un grupo, a un género, pues se vuelva a dar. Es que esto es lo óptimo, o sea, es decir, hacia allá debemos de tender. Nosotros nuestra lucha tiene que ser para garantizar una igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Por eso la idea de las acciones afirmativas es precisamente, son mecanismos a ver, que van a propiciar a la fuerza, porque al final de cuentas por eso son acciones, de que se genere una cultura, una conciencia de igualdad. Si yo no lo entiendo por una cosmovisión, por una falta de formación, no entiendo eso, bueno, es que se imponen ese tipo de mecanismos. Pero si los dejamos permanentemente y no supervisamos que hubo una evolución hacia una igualdad real, sustantivamente hablando, pues entonces los mecanismos pierden sentido, ¿sí? Por eso te decía hace un momento que se tiene que estar monitoreando, verificando si efectivamente ya se está alcanzando plenitud. Si en una firma multinacional los espacios eh, laborales cuentan con condiciones óptimas de igualdad de oportunidades, se van, y lo hemos visto, las grandes firmas van desactivando de alguna manera y van permitiendo que existan mecanismos de meritocracia. Pero siempre, claro, hay un monitor, siempre, eso yo creo que tiene que ocurrir en todos los espacios, ¿no? Si efectivamente hay una igualdad de circunstancias y oportunidades, pensemos entonces ahí en los méritos de una persona para acceder a algún espacio, a algún cargo, a un programa de estudios, en fin. Si efectivamente, culturalmente hablando, o por una situación de estrato social, de cultura machista, yo sesgo mi admisión, por ejemplo, en el caso de las universidades, o en cuestiones laborales, o en cualquier espacio, pues efectivamente se hace indispensable que se establezcan mecanismos afirmativos. En caso de que se logre esa igualdad, yo creo que, no te digo, quitémoslo y sigamos Ujú, adelante, no, ujú. pues hay que estarlo cuidando, Sí, pero ahí sí claro. podemos hablar. La meritocracia es un paso fundamental cuando hay una igualdad. Si no, efectivamente tenemos que estar propiciando esas situaciones. Y obviamente lo que ha pasado, hace un momento lo referías, sobre todo en materia político-electoral, desafortunadamente algunos partidos o grupos políticos han aprovechado estas acciones, esos mecanismos para generar una ventaja competitiva o electoral. Bueno, pues ahí está, se está desvirtuando, ¿no? Ujú. Tiene que existir controles de medición que sean verificados constantemente, si no lo contrario, pues ni van a funcionar o van a quedar permanentemente cuando ya no se está requiriendo, ¿no? Sí, en Estados Unidos y en México, digo, en nuestra profesión, sí hay un tema muy grave de desigualdad. Ahí me queda mucho, muy claro. Yo, de hecho, trabajé en un despacho de abogados
muy importante aquí en Guadalajara, que obviamente no voy a mencionar, en donde inclusive trabajó una persona que hace un momento referiste, y ahí nada más pueden entrar hombres, ¿no? Es exclusivo de hombres. Sin embargo, por ejemplo, en mi despacho eh, hay más mujeres, ¿no? Y las personas que tienen los cargos más importantes dentro de mi despacho son mujeres. Yo realmente soy un ferviente creyente de la meritocracia y esas mujeres que están en esas posiciones están no por ser mujeres, están porque verdaderamente Claro. son las mejores para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Entonces, yo eh, pienso Y que se de está dando alguna, ya natural. Tú ya lo estás haciendo de una forma natural. yo siempre lo vi y de hecho yo tengo, cuando inicio un call center, este, yo no sé cuál es la razón, pero cuando inicio el call center y empiezo a hacer las entrevistas de la comunidad LGBT y Ujú, eh, están, eh, tienen muchos trabajos en call centers. Yo no lo sabía, ¿no? No sé cuál sea la razón, pero en mi despacho en lo particular hay muchísimas personas que son de la comunidad y, y verdaderamente también igual están ahí porque eh, son increíblemente ujú. trabajadores y además rinden los mejores resultados, ¿no? Entonces, mi pregunta a veces es, el- como hombres, ¿no? No hemos estado defendiendo también nuestra postura, Ujú, ¿no? Eh, Nadie habla de, por ejemplo, que en el modelaje, ¿no? Las mujeres ganan más. Ahí nadie dice nada, ¿no? En el tenis, las mujeres ganan igual o más, ¿no? Que los hombres, ¿no? Eh, Creo yo que de alguna manera lo que tú dices, este monitor para que exista, para que verdaderamente sea de igualdad, debe de ser inclusivo, pero además también velar porque sean los mejores perfiles y más en el sector privado, ¿no? así es. Porque pues, tú, como parte de un despacho, pues tienes que pagar una nómina, que de hecho soy, ¿no? ¿Ya la Ujú. pagaste? Ah, claro, ¿no? Claro que sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, ¿tú en este caso, como hombre, creo yo que también tenemos que levantar un poco también la voz, ¿no? En cuanto a decir, oigan, hay ciertas cuestiones que también eh, se están eh, eh, pasando, escapándosenos de nuestras manos. Y te lo pongo como un ejemplo. ¿Qué sucedería aquí en el ITESO Ujú, si una estudiante o un par de estudiantes acusan de acoso a un profesor? ¿Y cuál sería la respuesta si un estudiante hombre acusa de acoso a una profesora? ujú. Bueno, mira, fíjate que ese es un tema muy interesante y poniéndole, ahorita porque pones al ITESO, a ver, hace rato lo referías en la integración de grupos laborales. Eh, en el ITESO, la mayoría de los departamentos, estamos en el departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos, eh, ya, a ver, si no es que todas las personas que ocupan un cargo directivo de coordinación son mujeres, ¿no? Todas, ¿no? Con un desarrollo profesional y una capacidad y una integridad a prueba de balas. Ya en derecho hay más mujeres estudiantes, ¿no? Y casi tenemos ya una paridad entre profesores y profesoras. En el ITESO de hace años, precisamente buscando erradicar cualquier situación de discriminación, cualquier acto de violencia, como puede ser el acoso, el abuso, se creó una comisión de género que tiene como finalidad precisamente evitar esas situaciones, pero no solamente
a ver, en la mayoría de los casos se da hacia mujeres, ¿no? Ya sea de compañeros a compañeras, en algunos casos profesores hacia estudiantes o profesor y a profesora, ¿no? Pero también ha habido caso y ha respondido y el protocolo establecido para la atención de casos y erradicar y evitar situaciones de violencia de género, ¿sí? No solamente de un género específico, actúa también para favorecer cuando se da situación en caso de hombres que se ha dado, fíjate, se ha dado. Y el protocolo actúa y quienes integran ese órgano actúan con la misma prestancia, pertenencia y oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la idea es que se propicie una igualdad y que Exacto, las violaciones o las violencias que puedan surgir en materia de género se erradiquen, ya sea para hombre o para mujer, ¿no? Y también se puede dar situaciones que también discriminación hacia personas que tienen una preferencia sexual determinada o que tienen una condición étnica en concreto, pero claro, la mayoría de los casos tiene que ver con cuestiones de género. Pero eso es lo que tenemos que optar precisamente para erradicar de un lado hacia otro. Claro, vuelvo a insistir, la mayoría de los casos históricamente vienen de un hombre hacia una mujer, pero ha habido casos que se han resuelto de buena manera. Eso es lo que tenemos que llevar en todos los ámbitos, en despachos, en instituciones públicas, mecanismos que actúen de manera inmediata, efectiva, sin tener un prejuzgamiento. exacto. Por eso cuando hablo de monitorear, las personas que deben estar en esas funciones, entiéndase en cualquier ámbito, tienen que ser personas con preparación, con formación, con perspectiva de género Exacto. y que actúen de manera objetiva, porque si no se tiene esa formación, vuelvo a insistir, se puede tener eh, decisiones o percepciones que no son propicias precisamente para garantizar o impulsar una igualdad sustantiva. Entonces, el ejemplo de ITESO, te lo digo, es un ejemplo que es un buen ejemplo de un órgano que busca precisamente propiciar esa igualdad y que en términos generales lo ha hecho muy bien. Fíjate que ahorita estaba entrevistando a 2 estudiantes de arquitectura, Ok. primer semestre, y me dicen que es la primera generación en donde en arquitectura Ujú. hay más mujeres que hombres. Entonces es de Mm, celebrarse, claro. efectivamente, ¿no? Y esto debería de ser lo normal en todas las carreras porque pues, hay más mujeres que hombres. Simplemente nada más por esa situación. Y Aunque, perdón que te robe, y muchas de ellas ya egresan y trabajan, sí, ¿no? Y es decir, y entran ya al mundo laboral con una formación, con las herramientas para contender. Ya lo que te digo eso ha cambiado también en los últimos 20 o 30 años, ¿no? exacto, Eh, Todas las personas que vienen a estudiar sí tienen ese ánimo de continuar desarrollándose profesionalmente hablando, ¿no? totalmente. Eso es un cambio muy bueno en todos los sentidos. Y una de las preguntas que les hacía era precisamente en cuanto a, ¿cómo es que llegaste, no? Y pues, todas referían por mérito propio, ¿no? O sea, me esforcé, trabajé. Unas me decían que, bueno, pues, que vienen además, pues, son foráneas Ujú, y, dice, no, y yo tuve que competir y me costó muchísimo trabajo y me gané mi lugar, ¿no? Y lo decían además con un gran orgullo y eso me daba muchísimo, muchísimo gusto. Creo que esta primera parte de hasta estudiante y después será enfrentar este mundo laboral, como tú dices, ujú, ¿no? Y el último elemento que le quiero meter, ¿no? A, a- a este tema que hemos estado hablando, en donde creo que hay una gran desventaja para la mujer, es nuestro problema en México de corrupción. ujú. Desde 2018 el nivel de impunidad en México supera el 90%, ¿no? Terrible. Entonces, nosotros queremos hablar de igualdad, pero pues es imposible que yo le diga a mi hija que Ujú, se vista como ella quisiera vestirse, cuando sabemos que le puede pasar algo en México porque hay un problema de delincuencia tremendo y que la consecuencia además de ser objeto de delito es que seguramente no va a ser castigado. Eh, Ahorita en la mañana estaba desayunando con un grupo de abogados y me decían, es
Esto es tan grave como el siguiente ejemplo. Imagínate que tú llegas a DHL Ujú. y te dicen, déjame el paquete, pero el 90% de posibilidades es de que no llegue. ¿Lo dejas? No, obviamente no lo dejas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el corregir, el que tengamos una fiscalía eficiente, un poder Ujú, judicial eficiente, ujú. que, que no existe impunidad, bueno, no existe, sería Claro. imposible, pero que tengamos una impunidad mínima, realmente pudiese también impactar en esta parte de cuotas de género, ¿no? Porque como decíamos, en Estados Unidos la ley es implacable, ¿no? Y digo, claro, les falla como todo, pero normalmente el que la hace la paga, ¿no? Y pero su nivel de impunidad es mucho, muy menor. ¿Tú crees que existe una relación en cuanto a estos temas? Sí, a ver, el tema de la impunidad yo creo que es el tema, más grave en la procuración y administración de justicia, tú lo sabes como abogado postulante. En la medida que siga, existiendo esta corrupción rampante que tenemos, eh, cualquier esfuerzo, no solamente en este ámbito, en cualquier materia, va a ser infructuoso, ¿sí? Porque un sistema corrompido, un sistema corrupto, privilegia los intereses personales, ¿sí? Entonces, cualquier esquema de igualdad de oportunidades, acceso, igualdad de circunstancias, pasa a segundo o tercer plano porque lo que priorizo es lo que me conviene, ¿sí? Y a ver, no existe también un sistema donde puedan los derechos humanos, si hablo en un sentido general, que puedan prosperar, o sea, puedan ser procurados de manera adecuada si existe la corrupción. En este país donde eh, se ha legislado sobre delitos que de alguna manera inciden o repercuten en temas de género, ¿no? Como los feminicidios, que son efecto de una situación lamentable. Recordarás, está el caso, el campo algodonero, donde México fue condenado por Ujú, la Corte Interamericana y donde señalaba precisamente el tema de la corrupción así de es. las fiscalías, que no actuaban de manera oportuna y que ante una situación histórica que se vio en Ciudad Juárez, ninguna autoridad puso los medios para. En la medida que haya corrupción en este país, y aun cuando tengamos un marco legislativo que busque evitar, erradicar, fíjate, tenemos el tema que planteamos hace rato de la cultura, ¿no? El tema del ámbito político laboral, que de alguna manera somos conscientes de esa situación y se están poniendo los medios para buscar erradicar, ¿no? Falta mucho camino por recorrer, pues se están poniendo los medios. Pero cuando hay corrupción en este país, desafortunadamente no bastan los mecanismos legislativos. Yo creo que es el principal problema que tenemos en nuestro país. No lo queremos aceptar, pero eh, falta integridad en el ámbito público, en el ámbito privado, y la integridad es lo que propicia precisamente que se puedan dar mecanismos oportunos y pertinentes para un desarrollo en todos los sentidos. Mientras esto no exista, a ver, ¿por qué hay violencia? Por la corrupción. ¿Por qué hay una deficiente administración de justicia? Por la corrupción. Yo escucho muchas reformas constitucionales que se han estado promulgando y todas en la exposición de motivos hablan para erradicar la corrupción. Pero tú analizas las reformas, la que tú quieras, la de simplificación orgánica, la de reforma en materia judicial, y dices, ¿y qué se está poniendo aquí para erradicar la corrupción? ¿No? Creo que no hay mecanismos que propicien eso y desafortunadamente seguirá existiendo desigualdad en todos los ámbitos mientras no haya un cambio, pero es un cambio cultural. No necesitamos solamente, es que tenemos esa mala costumbre en México de decir está ya en la Constitución, y más en tiempos recientes, no, ya está en la Constitución y ya, Ya nos eh, salvamos. ya, ¿no? En automático se genera una nueva cosmovisión, no es así. Ese es un problema que preocupa. El tema de la violencia, vuelvo a insistir, en todos los ámbitos, violencia hacia la mujer, hacia los menores, niños, niñas, adolescentes, violencia entre comunidades, entre personas, tiene en buena medida su producto en la corrupción, porque aquí en este país no hay imputaciones, ¿no? Exacto. Tú lo decías, el 90% que es escándalos, a nivel de Tremendo. Tanzania, a nivel de un país donde no hay Estado de Derecho, estamos en ese nivel desafortunadamente. Creo que llegamos aquí a un punto en donde estamos completamente ya de acuerdo.
Yo considero que es imposible llegar a un tema de igualdad, de no discriminación, si no se logra verdaderamente erradicar la impunidad. Y esto es para mí, yo creo que algo muy puntual, ¿no? El miedo que le genera a la mujer y a los grupos vulnerables, la impunidad, hace que cambies tus conductas, ¿no? Y entonces, al cambiar tus conductas, ya no somos iguales. Claro, claro. Entonces, si en este país efectivamente la impunidad se reduce, en automático vamos a hablar ya de otros esquemas de desarrollo. Podemos pensar precisamente propiciar temas que ante una situación de incumplimiento, ante una situación de discriminación, de violación de cualquier derecho, si tenemos la certeza de que se va a reparar y se va a sancionar, este país en ese momento va a ser otro. Pero aquí tenemos la certeza de que el 90%, ¿no?, de lo que yo cometa o sea omiso y que trascienda en la esfera jurídica de alguien, va a ser impune. Y ojo, estamos hablando del 90%, que es catastrófico, de los casos que son denunciados o que se Exacto. hacen valer. ¿Cuántos? Por eso no se denuncia, por la Claro. impunidad. Entonces todavía es peor, eso todavía se agudiza, ¿no? Es terrible. Sí, yo creo que yo celebro estas reformas que desde el 2018 se hicieron, estas medidas paritarias son necesarias e indispensables, pero si no hay el ánimo de combatir efectivamente la corrupción, o te la voy a poner todavía mucho más arriba que simplemente la palabra decir combatir la corrupción o erradicar la corrupción. Si no optamos por un Estado de Derecho, en un sentido estricto, cualquier disposición, cualquier postulado, principio o ánimo que tengamos de materializar algún derecho va a ser infructuoso. Desafortunadamente, estamos en un punto, en este momento, que estamos viviendo eso, ¿no? Exactamente. Es realmente muy preocupante y en la mañana casualmente hablaba con tu homólogo, Manuel Tovar, de otros temas y él hablaba de que desgraciadamente vemos a una parte del país como los otros, como esta película de Nicole Kidman, que son fantasmas, ¿no? Esta gente que al parecer no importa, pero precisamente el haberlos olvidado, ¿no? Nos está enfrentando a estos graves problemas, ¿no? Estos grandes cambios, tanto de partidos políticos, de personas que nos están representando, y esperemos que un día de estos logremos este cambio tan importante. Marcos, doctor, muchísimas No, al gracias contrario, por tu al contrario. tiempo, muy valioso y habernos permitido estar en el ITESO y poder caminar y platicar con los jóvenes que son muy talentosos de esta universidad. Me permite irme con una cierta motivación y celebrando de que sí es posible hacer este cambio. La mayor riqueza de las universidades, y no es una palabra cliché, tú lo acabas de volver a sentir y vivir, no es un cliché, pero efectivamente el futuro, la riqueza, no solamente de las universidades, sino de toda nuestra sociedad, son los alumnos, ¿no?, que están formando. Tienen mucho ánimo, Sí, tienen mucha esperanza, pese al contexto, están sí, aquí y son felices y quieren desarrollarse. sí, Eso, a ver, tiene que ser algo, y qué bueno que te llevas esa sí. satisfacción, esa plenitud que nosotros a diario lo vivimos, ¿no? Entonces, no, pues esa es tu casa, Muchas gracias, gracias. lo sabes, Muchas gracias. así que bienvenido Muchas las veces que gracias. sea necesario. Doctor. Te agradezco, No, Manuel, muchas gracias. Gracias por todo. ya.